Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarlos a ustedes, dándole gracias a Dios por un día más de vida que Él nos regala. Nos despertó con un beso en esta mañana, así que bendigamos su nombre y agradezcámosle a Él por todas sus misericordias. ¿Qué vimos ayer? Terminamos el capítulo 33 y hoy empezamos un precioso capítulo que va a ser la entrega de los mandamientos, fíjese. Y al estar estudiando debemos pedirle a Dios que por favor Él nos ilumine, fíjese, con su Santo Espíritu, para ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Uno de los mayores recursos que Él nos da es su palabra, su bendita palabra, que cuando la estudiamos a diario, cuando abrimos su palabra, es un libro especial, que de ahí sale luz, de ahí sale vida, nos ayuda a nosotros, consuela nuestro corazón, nos da fuerzas para seguir adelante, porque hay veces que no nos queremos pero ni parar, pero Dios es tan lindo que Él nos levanta, nos da un beso y nos dice: aquí está otro día, vengan ustedes, hagan mejor las cosas de como las hicieron ayer, para que podamos discernir su voluntad. Sus mandamientos. Para Dios es muy importante que sus hijos, que su pueblo reciba sus mandamientos. A pesar de que vimos que Moisés se airó, que se enojó con el pueblo y quebró las primeras tablas. Fíjese, qué atrevido, quebró las tablas que Dios había escrito con su dedo, donde Dios había escrito los mandamientos. Y vemos que Dios le va a otorgar a Israel y les va a dar una nueva oportunidad. Es que mire cómo es Dios de lindo. Es tan bueno el Señor, no hay palabras que se pueda expresar completamente ese amor tan grande que Dios tiene para su pueblo. Y estuvimos viendo ayer que una y otra vez se enfatizó la gracia que había tenido Moisés delante de los ojos de Dios, porque eso fue lo que cambió todo acerca de su identidad, el propósito de su vida y la capacidad de acercarnos a Dios y experimentar su gloria, fíjese. Ahora va a recibir los mandamientos, va a recibir la ley, que aquí se tradujo como ley, pero en hebreo la palabra correcta es instrucción, o sea, va a recibir las instrucciones de Dios. El verso 1 dice: y dijo Yahweh a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas, sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Mire cómo le dice las que tú quebraste. Y aquí vamos a ver que va a reflejar un resultado espiritual, que es puro, que es santo, que está en conexión con las expectativas de Dios. Y esto es importante, porque debemos de rogarle a Dios que nos muestre sus expectativas, porque nosotros queremos saber cómo piensa Él, qué es lo que Dios quiere de nosotros, y no las nuestras, no nuestra manera de querer adorarlo a Él. Y es como para recordarle a Moisés que las tablas que rompió por lo que el pueblo estaba haciendo. Fíjese que en realidad Moisés se enojó de ver lo que el pueblo estaba haciendo. Estaba cometiendo un gran pecado, fíjese, delante de Dios. Y por eso rompió las tablas él, porque se habían alejado de la fidelidad de Dios. Se habían completamente vuelto a lo que habían sido antes, ¿verdad? Que habían vivido en Egipto y cayeron en idolatría. El verso 2 dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y prepárate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y esto es para enfatizar
el llamado de Dios sobre la vida de Moisés. A él estaba llamando el Señor, a él le estaba dando el Señor las instrucciones. Y por eso era que ese llamado era un llamado de autoridad para Moisés. Y tenía que subir solo. El 4 dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Mire lo que dice el verso, Moisés se levantó temprano y subió tal y como Dios le había dicho. Y eso es para que nosotros anhelemos también, que pongamos en nuestro corazón, hacer las cosas tal y como Dios nos dice, tal y como Dios nos manda. Y cuando hagamos las cosas como Él las ordena, cuando lo hagamos en obediencia, vamos a ver el cambio en nuestra vida. La obediencia trae un cambio a nuestra vida. Veremos la mano de Dios moviéndonos a nosotros hacia Él, acercándonos, equipándonos para llevar a cabo sus propósitos. Fíjese, aquí estamos viendo la obediencia de Moisés. Se preparó y puso en acción las instrucciones que Dios le había dado. Entonces, vea cómo eso movió a Dios. El 5 dice, y Yahweh descendió. Mire, y Yahweh descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre Yuhevavhe. Dice que Dios proclamó su nombre, gritó su nombre, y vemos una manifestación de su espíritu y el carácter de Dios, que es un carácter lleno de misericordia. Él nos ama tanto, nos ama, dice que calla, Sofonías dice que calla de amor cuando en la mañana Él está parado a la par de nuestra cama, dice que nos está cantando, fíjese, dice que Él nos arrulla con cánticos y calla, dice, de amor, por el gran amor que Él nos tiene. Ese es el propósito del Espíritu Santo, manifestar su nombre, el carácter de misericordia y justicia, y se manifiesta cuando estamos en el Espíritu. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, entonces seremos recipientes del mover de Dios. Vea cómo dice 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjese. El verso 6 de Éxodo dice, y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, mire cómo dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En el original hebreo dice, Yahweh, Yahweh, Dios de gracia y misericordia, longanimidad, abundante en gracia y verdad. El 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Mire, es un Dios perdonador. La rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Mire la gran misericordia que tiene Dios con nosotros, proclamando su nombre 2 veces, va gritando aquí su nombre. Y eso hace un énfasis en su carácter de misericordia, que perdona, que nos perdona. Eso lo debemos de tener presente, que Él nos perdona. A veces yo he oído cuando hablo con personas que me dicen, ay no, pero yo no puedo presentarme delante de Dios porque he cometido tantas cosas malas, pero mire, si usted se arrepiente ante Él y le pide perdón, Él lo perdona. Él no es un hombre, gracias a Dios, no es hombre para que mienta.
dice que no va a dejar sin castigo al que merece castigo. Y fíjese, le quisiera leer rapidito en Ezequiel 18, 27, 28. Mire cómo dice él, para que nosotros nos demos cuenta cómo nos perdona el Señor. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Pregunta el Señor. Y el 27 en Ezequiel 18, 28 dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. ¿Por qué? Porque se apartó, dice el Señor. Si aún dijera la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Pregunta el Señor. Ciertamente vuestros caminos no son rectos, le está diciendo a la casa de Israel. Así que, apartándose el impío de su impiedad, el Señor va a perdonarlo, si él se aparta y se arrepiente de todo corazón de lo que está haciendo. Entonces dice el 8, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. Fíjese, cuando el Señor pasó gritando su nombre, dice que apresuradamente bajó su cabeza. Y esa es la primera razón por la que nosotros tenemos que humillarnos ante Él, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria, de toda alabanza. Y el 9 dice, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Mire cómo le está rogando aquí Moisés. Y mire cómo le contesta Dios en el verso 10. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, fíjese, delante de todos. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda lo que haré contigo. Y aquí lo dejamos porque creo que me pasé, pero mire, le damos gracias a Dios porque verso a verso Él nos enseña que tiene misericordia de nosotros. Fíjese. Y no quiere decir que eso nos dé un derecho a estar pecando y pecando, no, pero de saber que Dios nos perdona. Por eso la palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana. Usted pecó ayer, pidió perdón en la noche, hoy le da un nuevo día el Señor para hacer las cosas mejor. Así que mire, le damos gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado y supimos que el hermano Aníbal, aunque se puso malito ayer, ya está en su casa. Fíjese, gloria a Dios y bendecimos su nombre y le mandamos un abrazo bien apretado a nuestro hermano querido y le deseamos su pronta recuperación ahí en su casa. Así que vénganse conmigo, acompáñenme y oremos juntos para que el Señor nos conteste las peticiones que tenemos guardadas en nuestro corazón, que a veces no las expresamos, pero están ahí adentro. Pongámoselas al Señor para que Él nos la conteste. Venga conmigo. Gracias, Señor. Te agradecemos tu misericordia, Señor, y tu bondad. Te agradecemos tu justicia, Señor, porque verso a verso nos das instrucciones, nos enseñas cómo dirigirnos a ti, cómo caminar, Señor, y no perdernos, Padre. Permite que estas oraciones lleguen al trono de tu gracia, Señor, con olor fragante. Y aquí te ponemos nuestras peticiones, Señor, rogándote tu misericordia. Te rogamos, Señor, por este señor Chinchilla que estuvo en coma. Oramos por él y él volvió, pero no reconoce a su familia. Te pedimos, Señor, que toque su cerebro, un toque tuyo, Señor, de sanidad sobre su cabeza, Padre. Y, Señor, como algo muy especial, yo te pido que unjas la boca de Marvin, Señor,
y de cualquiera que lleve el mensaje de buenas nuevas. Y prepara el corazón de Abraham para que pueda recibir tu mensaje de vida eterna, Señor. Te rogamos por Carlos, para que tú lo rodees con tus ángeles, Señor. Dale la seguridad de que tú estás con él, Padre Santísimo. Por nuestra querida hermana Carmencita, para que Dios esté a su lado, dándole la seguridad que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Seguimos pidiendo por Dimas González. Toca su corazón, sana su alma primeramente, Señor, y muéstrale el inmenso amor que le tienes, Padre. Oramos también por Noé, a quien bendecimos de todo corazón, Señor, por ese amor que tiene para contigo, Señor, y te rogamos que le mandes ángeles que lo cuiden y lo guarden en todos sus caminos. Y te ponemos a Brenda, tu hija amada, para que seas tú guiándola en esas decisiones difíciles que tiene que tomar, Señor, que sean conforme a tu voluntad. Y, Señor, te pongo a mis amadas hermanas, a la Raquelita, Señor, que está mala, a la Carola, a la Clarita y a Audrey, Señor, para que tú las sanes de toda enfermedad, Padre bendito, poniendo tu mano preciosa sobre sus cabezas, Padre amado. Por mi hijo Francisco, que seas tú quien lo defienda, Padre Santísimo, y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles. Oramos por nuestro hermano Hervín Molina, Padre, sánale su espalda, y por la hermana Zeneida, tócala, mi Señor. Y pon tu mano preciosa sobre estas personas, Señor, que necesitan ser sanadas de cáncer. Por Kyle, de 22 años, por hermana Olivia, por Everly, de 2 añitos, por Julieta, por Manuel, tu siervo, y te ponemos también a Emanuel para que no regrese el cáncer, Señor. Por el hermano Jorge y la hermana Margarita, Señor, a quien mandamos un abrazo, Padre Santísimo, tócalos, mi Dios, sánalos, Padre. Pon tu mano preciosa sobre ellos, Padre. Y por todos los matrimonios con problemas donde hay niños y jóvenes, Señor, sé tú instruyéndolos con tu palabra. Por Héctor Trabanino, por Leslie y Pablo, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y que puedan cenar contigo. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, Señor, como dice tu palabra. Y por toda esa audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, mandamos la bendición de tu palabra, Señor, directamente a sus corazones. Y si alguien escuchó esta palabra y le ha tocado su corazón, le pido que se arrepienta de sus pecados, que abra su corazón a Jesús y que lo invite a entrar en su vida para que pueda haber un cambio y pueda cenar con Él y pueda heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él quiere, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Que tengan un bendecido día. Hasta mañana.